Maestro Javier Olivera Méndez, estudió diseño industrial, recibiendo el título de diseñador en el 2002 por parte de la Universidad Anáhuac. También cuenta con estudios de maestría en educación por parte de la Universidad Tecnológica de México. A partir del 2002 trabajó para Alfer Porcewall, donde diseñó, administró y supervisó proyectos de sistemas de acero porcelanizado aplicados a fachadas de edificios, mamparas divisorias, muebles e inclusive en el sector educativo en el diseño de pizarrones interactivos. En el 2008 mudó de residencia a Portugal, desde donde dirigió todos los proyectos de exportación y se encargó del mercado europeo. En el 2013 se integró a Frantecer, compañía portuguesa, diseñando máquinas y equipo industrial para la industria cerámica principalmente. Desde el 2016 ha compartido su trabajo profesional con la docencia, impartiendo clases de diseño industrial en Unitec, Campus Atizapán y Campus en línea. Además de ser distinguido por el Círculo de Excelencia Académica para la carrera de diseño industrial. Javier, bienvenido al espacio es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Héctor. Bueno, jóvenes, este espacio es para ustedes. Algo que quiero que hagan es que cuando termine de hablar, que me pregunten, porque este espacio es para que ustedes se desarrollen. Tienen aquí, ya tuvieron la participación de 3 ponentes muy buenos, hay que tratar de explotar la presencia de todos ellos, porque la mayoría son de fuera del Unitec, hay que tratar de explotarlos. Bueno, yo les voy a platicar un poco de un tema que desde hace ya varios años me ronda mucho la cabeza, que es una reflexión de cómo nuestra carrera está cambiando la forma en que impacta a la gente. Permítanme que no está reconociendo mi pantalla. Ya consiguen ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, el tema que quiero hablar son historias de objetos, pero las historias de objetos tenemos que entender por qué los objetos tienen historias. Los objetos son, sin lugar a dudas, la cosa más importante de cualquier civilización. Ya aquí les voy a compartir una idea de Andrea Branci. Andrea Branci nos dice lo siguiente: si la historia oficial de los países está hecha de batallas y de monumentos, la historia privada de los seres humanos está hecha de pequeñas cosas superfluas que crean paisajes transitorios no pertenecientes a la literatura o al arte, sino a una declinación menor capaz de dar testimonio de la búsqueda humana de combinaciones posibles entre la vida cotidiana y los grandes teoremas sociales. Todo esto que quiere decir Andrea Branci se refiere a los objetos. La historia de la humanidad son batallas y monumentos. La historia la historia privada de nosotros está hecha a base de objetos. Nosotros podemos tener todos, digamos que la misma mochila, la misma lonchera, sin embargo, el uso o el cuidado que les damos es diferente. Dónde guardamos nuestros objetos es diferente. Cada objeto tiene una historia que contar. Puede contar historias de la vida de los diseñadores. Esta es, digamos, que la parte más común que podemos ver de la historia de un objeto. Nosotros conocemos este famoso exprimidor de Philippe Starck, y cuando lo vemos pensamos, el exprimidor de Philippe Starck, y ya nos adentramos un poco a su vida. Ya sabemos que Philippe Starck es diseñador de interiores también sabemos que es francés, también sabemos que estudió, que trabajó en el posmodernismo, sabemos que es muy excéntrico. Entonces, un simple exprimidor nos lleva a conocer una historia, la historia de su diseñador. También nos lleva al proceso de diseño que se utilizó para desarrollarlos. Entonces nos vamos, la mayoría conocemos algunas metodologías de diseño, hemos escuchado de algunos diseñadores clásicos, nos podemos enfocar, por ejemplo, en esto con Dieter Rams. Dieter Rams, que nos da los 10 principios del buen diseño, y él, ¿en dónde los emplea? Los aplicó a todos los electrodomésticos de Braun.
Estos electrodomésticos de Braun marcaron un antes y un después de cómo se fabricaban las cosas. A partir de estos diseños de Dieter Rams, y de la Braun, se cambió un poco el enfoque que se le daba a los electrodomésticos. Entonces, él siguió un proceso. ¿Qué proceso siguió? Estos 10 principios del buen diseño. También podemos contar historias a partir de los avances de la tecnología. Esto lo vemos, el ejemplo más claro son los celulares. Los teléfonos celulares surgen a los 80s y eran unas maletas grandotas que tenían que llevarse para todos lados, y poco a poco fueron disminuyendo tamaño. A mediados de los 90s, los celulares eran del tamaño, digamos que de un ladrillo, y fueron reduciendo tamaño hasta que llegamos a los 2000s, donde se hacían celulares ridículamente tan chiquitos como la palma de una mano, que ya ni siquiera te cabía la mano, y de repente eso era ¿por qué? Porque el avance de la tecnología nos permitía tener celulares tan pequeños. Y después los avances nos llevaron a los teléfonos inteligentes. Y los teléfonos inteligentes, en vez de ir disminuyendo tamaño, pues parece que ahora van hacia arriba, aumentando el tamaño de sus pantallas, tratando de robar todo el espacio, ya la curvatura del teléfono ya también tiene imágenes. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo un producto nos puede contar historias de los avances de la tecnología. También nos pueden contar historias de la evolución de los materiales con que se fabricó. Esto es prácticamente la historia de los objetos misma. Si nos vamos a la antigüedad, se fabricaba todo con cerámica, se fabricaba todo con madera, se utilizaba el fierro. Luego vino la revolución industrial, en vez del fierro se empezaron a hacer las aleaciones de acero, se empezó a fabricar con moldes, se utilizó el petróleo nos trajo los plásticos, y entonces vamos viendo cómo los objetos también nos cuentan la historia de sus materiales, la historia de las tecnologías, la historia de cómo fueron fabricados. Y esto es parte de estas historias que los objetos nos pueden contar. Pero principalmente los objetos nos cuentan historias sobre lo que nosotros le damos de valor a este objeto. Esta historia es la que cada persona crea alrededor de ese objeto. Como les estaba platicando, todos tenemos productos similares en casa, todos podemos tener un microondas, todos podemos tener una licuadora, y sin embargo, estos objetos los acomodamos de forma distinta. A lo mejor alguien los tiene en su barra exhibiéndolos, a lo mejor alguien todavía los conserva guardados en su caja, a lo mejor alguien simplemente los tiene descuidados. Hay licuadoras que terminan en el jardín y luego después del jardín se empiezan a echar a perder. Cada persona puede tener un mismo producto, el mismo producto que el vecino, el mismo producto que un familiar, y sin embargo la historia de ese producto la estamos contando de forma diferente. Vamos a pasar a una situación que nos platican mucho cuando entramos a la universidad. Cuando nosotros entramos a la universidad, nos enseñan que diseñar y resolver problemas. Esto es lo primero que aprendemos cuando entramos a la universidad. Nos dicen, el diseño se utiliza para resolver problemas. Y nos dan ejemplos. Nos dicen, bueno, una lámpara surgió por la necesidad de que el hombre pudiera alumbrarse dentro de su casa. Estas lámparas, pues obviamente han tenido su propia historia evolutiva, pasaron de ser simples velas, ponerles los candeleros, pasaron a ser lámparas que utilizaban petróleo, lámparas de aceite, luego estas lámparas las empezaron a hacer con carbón, luego estas lámparas de carbón pues le empezaron a aplicar electricidad, luego estas lámparas de electricidad que necesitaban corriente muy fuerte empezaron a utilizar baterías, luego estas baterías fueron disminuyendo de tamaño, y entonces un solo problema, que era iluminar una casa, nos fue creando una historia de todo un objeto, nos fue creando una línea evolutiva. Y este concepto de diseño resolver problemas es cierto. Sin embargo, no es lo único que hacemos.
Nosotros, diseñadores, seamos diseñadores gráficos, seamos diseñadores industriales, seamos diseñadores de interiores o inclusive arquitectos, siempre nos planteamos resolver algún problema, pero terminamos haciendo algo muy diferente. Terminamos planteando más que una solución, estamos dándole vida a una historia de cómo este problema se transformó en otra cosa. Les voy a poner un ejemplo. En esta fotografía tenemos una banca de madera. Esta banca alguien la tuvo que haber diseñado. Esta banca alguien la tuvo que haber fabricado, alguien la tuvo que haber ensamblado, alguien la tuvo que haber comprado y alguien decidió ponerla enfrente de este lago. Entonces, esta banca, un objeto muy simple de diseñar, un objeto muy simple de resolver, tiene muchísimas historias por detrás. Al final de la plática van a entender por qué les estoy platicando historias, porque todo tiene un motivo de ser. Entonces, esta banca nos está diciendo que cada objeto genera una historia. Ustedes en casa están viendo en este momento esta fotografía y se están imaginando la banca y a lo mejor alguien ya se está imaginando qué padre sería estar sentado viendo el lago en esa banca. O a lo mejor a alguien se le ocurre pensar, en esta banca alguien pasó corriendo, se sentó, estaba con su perro, le dio de comer a su perro, o a lo mejor alguien llegó, se sentó a leer un libro, se fue, a lo mejor llegaron unos niños, ahí dejaron sus mochilas y se echaron a nadar al lago. Entonces, un solo objeto nos puede contar muchísimas historias. Y esto es lo importante de los objetos, y esto es algo de que se ha ido perdiendo. Cuando nosotros le quitamos este valor narrativo a los objetos, los damos por hecho, digamos, es un producto, les dejamos de prestar atención a los objetos, entonces esto va originando la situación actual en la que vivimos, donde se consume mucho y el objeto pasa de ser un narrador de historias, pasa a ser nada más lo que es utilería. Es nada más algo que está ahí, algo que estuvo ahí y pasa totalmente desapercibido. En el momento que las cosas comienzan a pasar desapercibidas, en ese momento las personas pierden un poco el valor, pierden un poco la apreciación por ese tipo de productos. Vamos ahora, siguiendo esta narrativa que nos pueden platicar los objetos, vamos a imaginarnos los objetos como protagonistas de una historia. Entonces, estos protagonistas en un libro, empezamos a leer un libro y nos dicen, se nos empieza a describir, ¿no? A lo mejor era un niño que estaba trabajando en un establo y de repente descubrió una piedra mágica y no sé, y nos van introduciendo a estos personajes. Los objetos también los vamos conociendo por sus características. Nosotros también podemos crear esta narrativa dentro de los objetos. Y esto es muy importante que lo meditemos un poco, porque esta narrativa que nosotros le podemos dar a los objetos es algo que nos puede ayudar a diseñar. Este protagonismo, darle al objeto una persona como tal, nos ayuda a comprender su uso, nos ayuda a comprender la función, nos ayuda a comprender sus usuarios, nos ayuda a comprender si algo va a tener éxito o no. Entonces, ¿cómo conocemos a los objetos? En primer lugar, por sus formas. Un objeto comunica luego, bueno, prácticamente todos los objetos, al ser presentados, en el momento que nosotros los estamos viendo, ya los evaluamos, inconscientemente estamos asignándoles un valor, les estamos asignando un uso, les estamos asignando una función y les estamos asignando cómo lo vamos a tomar, cómo vamos a interactuar con ese objeto. Puede ser algo tan simple como vemos una pluma y la pluma la vemos
y ya sabemos el tipo de interacción que tenemos. La vamos a agarrar, ya conocemos una serie de bolígrafos, vamos a buscar qué tipo de bolígrafo es, si es de los que se aprietan para que salga la punta, si es de los que se giran, si es de los que tienen esta barrita deslizable, como las plumas que tienen varios colores. Entonces nosotros, al ver la forma de un objeto, ya lo estamos valorando, perdón, y ya le estamos asignando una función, un uso, y ya le estamos dando una historia a ese objeto. Posteriormente, también le damos por los colores. Los colores juegan una parte muy importante en el diseño de los productos. Es algo que muchas veces pasamos desapercibido. Es algo que a muchos, y me incluyo a mí, a veces cuando estamos proyectando algo, nos cuesta trabajo imaginarnos el color del producto. ¿Por qué? Nos está costando trabajo porque no le estamos dando la historia al producto de la forma necesaria. Un color nos está generando un ambiente, un color nos está generando una persona, nos está generando un uso, nos está generando una función. El color es parte fundamental de un producto. Sin embargo, muchas veces lo relegamos hasta el final. Terminamos de hacer el volumen y no nos imaginamos nuestro producto, no le estamos dando este color y esto puede ser la diferencia entre un buen producto y un producto que queda en el olvido. El color, porque el color sí influye bastante. Disculpe, por ahí hay alguien tiene su micrófono encendido, les pido si lo apagan, por favor. Otra forma que conocemos a los objetos, a estos protagonistas, es por los materiales. Los materiales ya de por sí nos están dando una historia. Si vemos un objeto de madera, pues ya, bueno, en general público ya sabemos qué tipo de materiales, qué tipo de cosas podemos hacer con él, cuánto va a durar, cuánto va a aguantar. Y eso es las personas que no están educadas. Nosotros como diseñadores, cuando vemos un producto en madera, ya nos está contando más historias, nos está contando historias de ensambles, nos está contando historias de espesores, nos está contando historias de resistencias, y nosotros al ver el producto ya le podemos ir dando pues una historia. Pues si vemos una mesa muy larga con una tabla muy delgada, la historia que nosotros, sobre todo como diseñadores, le damos es que esta mesa va a terminar partida. Esta mesa no va a servir para lo que está siendo proyectada. Vemos esta mesa con una cubierta muy delgadita y entonces decimos, esto no va a soportar el uso. Sin embargo, hay veces que nosotros le asignamos esta resistencia, esta función, esta historia al producto, y nos olvidamos que los materiales también están evolucionando, como lo mencioné hace algunas diapositivas, los materiales también evolucionan. Entonces, cuando nosotros evolucionamos los materiales, a lo mejor decimos, ¿cómo es posible que sea una mesa tan delgada? Y entonces, en vez de pensar en una mesa de madera, ahora les pido que pensemos en una mesa con vidrio templado. El vidrio templado, pues ya nos está hablando que disminuye un poco el espesor y además como con la transparencia propia del vidrio nos hace sentir que la mesa es ligera y sin embargo lo estamos viendo el producto y sabemos que aguanta más. Entonces, a diferencia de ver la misma mesa con una superficie de MDF, del mismo grosor que este vidrio templado, entonces la historia que estamos contando va dependiendo del material. Ya sabemos que un vidrio templado va a aguantar más que un MDF del mismo espesor. ¿Por qué? Porque el MDF es, la fibra se tiende a abrir mucho más. Otra forma que podemos conocer a los objetos es a través de su lenguaje. Que estoy poniéndoles la fotografía del dial del iPod mini. El iPod vino a ser un parteaguas en lo que es el desarrollo de la música, cómo se percibía la música hasta ese entonces. Sin embargo, ellos sabían, cuando se diseñó el iPod, tenían que respetar el lenguaje. ¿Qué lenguaje?
Pues antes del iPod ya existían los Walkman, ya existían los estéreos, ya existían todo eso, ya existían las videocaseteras inclusive, y ya se había llegado a un estándar, una norma, donde vemos estas formas, estas siluetas, y si vemos un triángulo que va para la derecha, sabemos que ese triángulo significa play. Si vemos dos flechas juntas, ya sabemos que esas dos flechas significan que vamos a adelantar eh, la grabación o lo que estemos reproduciendo. Si las vemos hacia la izquierda, ya sabemos que no vamos a adelantar, lo vamos a regresar a una parte anterior. En este caso también está agregando las dos barras verticales, que ya es una convención, esto también significa pausa. Ustedes pueden agarrar el control remoto del Roku, pueden agarrar el control remoto de todas las televisiones inteligentes que hay y siguen teniendo el mismo lenguaje. Entonces, estas convenciones del lenguaje llegaron para quedarse. Y sin embargo, si nosotros le presentáramos esta dial a alguien que nació en los 60s, no sabría, o es probable que no supiera, para qué sirven esos triángulos, para qué sirven esas flechas, para qué sirven esas dos barras paralelas. ¿Por qué? Porque los 60s, a pesar de que ya había los estéreos, ya estaban los discos LP, ya había adelantos, no eran convenciones internacionales, no era algo que todo mundo reconociera en cualquier parte del mundo. Otra forma que conocemos a los objetos es a través de sus sistemas. Y estoy escogiendo este sistema clásico, que todos vemos estas piezas y ya sabemos cómo funciona este sistema. Son piezas que se enciman una en otra para formar diferentes formas, diferentes siluetas, para formar maquetas, para formar objetos, pero nosotros ya estamos viendo la historia de este objeto a través de su sistema. Estas son las 5 formas que nosotros podemos conocer a los objetos, a los protagonistas de estas historias de los objetos. Una cosa que tenemos que entender es que los objetos no son estáticos. Y no me refiero a que el objeto o que una pluma se vaya a levantar y vaya a caminar. Lo que yo me refiero con los objetos no son estáticos es que las personas los mueven, les dan usos, los hacen funcionar, los acomodan, los disponen, los exhiben. No hay un objeto que, digamos, una vez que es adquirido, se vaya a quedar totalmente estático. El objeto cambia la forma más fácil, de cambiar este movimiento o hacer este movimiento es la adquisición del objeto. Yo compro el objeto en la tienda y cambia su estática, lo muevo hasta mi casa. Este objeto también vino de una fábrica, de esta fábrica vino también las materias primas. Los objetos son algo que no son estáticos, pero como les digo, no me refiero a que se muevan como tales, sino que los objetos con este enfoque narrativo que yo quiero que los analicemos, con este enfoque narrativo, no se quedan simplemente estando. Los objetos nos van contando historias conforme los acomodamos, conforme los compramos, etc. Ahora, siguiendo esta comparación a la narrativa, un objeto, así como una historia, genera varias cosas. Entre otras, nos genera una emoción, nos genera un sentimiento o nos puede generar una personalidad. Un objeto tiene personalidad. Ahorita me adentro un poco más en esto, pero vamos paso a paso. Una emoción, Don Norman nos dice que hay 3 etapas del procesamiento de las emociones que generan una acción en el usuario. ¿A qué nos referimos? Esta emoción con lo que nosotros captamos un objeto puede ser de sorpresa, puede ser de agrado, puede ser de disgusto, y va en 3 etapas. La primera etapa es esta etapa visceral, donde nuestra reacción inicial
Al ver un objeto, lo identificamos si es bonito, si es feo, si es seguro, si es inseguro, lo identificamos si es rojo, si es verde. Nosotros ya lo estamos identificando visceralmente, es lo primero que hacemos. No pensamos en el objeto en sí, es la impresión que nos da el objeto. En el siguiente nivel, en el nivel comportamental, es cuando nosotros ya estamos interactuando con el objeto. Y nosotros generamos expectativas sobre este objeto. Nosotros vemos un exprimidor de Philippe Starck y ya le generamos unas expectativas. Pues esto, ¿para qué sirve? Ya estamos viendo, va a funcionar, no va a funcionar, lo manipulamos. Sin embargo, esta etapa comportamental sigue siendo inconsciente. Una vez que ya logramos utilizar el objeto, entonces viene esta etapa reflectiva. Esta ya es consciente, estamos analizando el objeto, estamos analizando si nos gustó, estamos analizando si funcionó, si no funcionó, y nosotros lo registramos en nuestra memoria. Y esto es muy importante en diseño, porque el buen diseño es recordado, el mal diseño también. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestros productos los recuerden por las buenas razones y no por las negativas. Para generar una emoción satisfactoria, debemos preguntarnos esto. ¿Sabemos quién va a utilizar el producto? ¿De verdad sabemos quién, cómo y dónde va a utilizar el producto? De verdad nos tenemos que poner en los zapatos del otro para ver si nuestro producto va a funcionar o no. La siguiente pregunta, y esta es muy importante que la reflexionen ahora que están en la universidad o los que están todavía en la universidad. Cuando ustedes proyectan algo, tienen su resultado final. ¿Comprarían lo que están proyectando? ¿Comprarían ese producto que están presentando a su profesor? ¿Comprarían ese producto que generaron en la fábrica? ¿Comprarían eso? Esta es una introspección que realmente tenemos que hacer como diseñadores. Si la respuesta es no, no compraría el producto, algo estamos haciendo mal. Porque si ni estamos satisfaciendo las necesidades del propio diseñador, ¿cómo sabemos que va a llegar a alguien más? Entonces, tenemos que hacer esta reflexión. ¿Compraríamos el producto? Nos tenemos que poner en los zapatos del otro. Yo compraría este producto si estuviera en Amical. Y sigue la siguiente oración. Como diseñadores necesitamos ser empáticos para generar emociones. ¿Qué es ser empático? La definición más simple es ponerse en los zapatos de alguien más. Ponerse, reflexionar qué es lo que esta otra persona haría, qué es lo que esta persona necesita para utilizar nuestro producto. Aquí les pongo algunas imágenes. Las emociones pueden ser así de tanto agrado. Aquí están los niños sacando su PlayStation, me parece que es una PlayStation, y el niño está tan emocionado que hasta se desmaya. Tenemos aquí otro ejemplo positivo. Los niños están tan emocionados de que están viendo su muñeco caminar que no caben en sí. Estamos generando emociones. Sin embargo, está el lado negativo. Tenemos las emociones negativas. Cuando un producto genera la primera impresión negativa, difícilmente va a cambiar la impresión de esa persona y se va a perder un cliente potencial. Esto va desde un producto que compramos en el supermercado hasta cuando hacemos productos sobre la medida, cuando diseñamos algún stand, cuando diseñamos algo en particular para un cliente. Si el cliente no le gusta, no va a regresar con nosotros y es un cliente perdido. Vamos ahora con los sentimientos. Los sentimientos son la interpretación de estas emociones. Los sentimientos son muy duraderos. Podemos tener esta emoción inicial de que, wow, tengo aquí un PlayStation 5, costó mucho trabajo, la primera semana de su lanzamiento, nadie conseguía el PlayStation 5 porque todo el mundo estuvo especulando con la compra de este producto. Entonces, tenemos esta emoción, ya tengo el PlayStation.
Ahora vamos a procesar esta emoción y esta emoción se convierte en sentimiento. Vamos a ver si esta emoción, esta expectativa que se generó, se puede mantener. Y esto es muy importante porque los sentimientos sí son duraderos. Si no nos gusta algo de un inicio, es muy difícil que cambiemos de opinión. Como ejemplo, yo voy a usar una experiencia propia. Cuando yo estaba en la universidad, estaban muy de moda las iMac, estas computadoras preciosas que diseñó Apple, transparentes, muy bien realizadas, muy bien logradas, una oda al diseño, y todo el mundo teníamos muchísimas expectativas. A mí en particular se me vendió la idea de que las Mac no se trababan, que nunca les fallaba el sistema operativo y que eran a prueba de cualquier cosa. Duraron sin trabarse una semana. A la semana tuvieron que mandar a venir mantenimiento. Y la experiencia que yo obtuve de eso, no pueden probar un producto si no se lo han puesto a varios estudiantes a que lo utilicen, y por varios es que varias personas utilicen el mismo producto, porque ahí es cuando realmente se pone a prueba si funcionó o no. Entonces, esta emoción que inicialmente se tenía, esta emoción de, qué padre el producto, a mí en lo particular me generó un sentimiento de insatisfacción, un sentimiento de desagrado. A partir de ese día comencé a ver las Macintosh de una forma muy diferente. Y digo, no es que esté peleado con las Macintosh, simplemente la experiencia que yo tuve con ellas no fue positiva y esto generó un sentimiento que a la fecha en mí continúa. Entonces nosotros como diseñadores debemos de buscar que nuestro producto genere esta emoción satisfactoria para que el sentimiento sea un sentimiento reflexionado y que sea satisfactorio y que nos lleve a recomendar el producto. Entonces, una cosa es la emoción, una cosa es la primera impresión, y o sea, es como el enamoramiento. Te enamoras por toda esta situación. Y otra cosa diferente es el amor. El amor es más duradero y tiene que irse alimentando. Es lo mismo. Las emociones son de momento, los sentimientos son duraderos. Aquí les pongo como ejemplo justamente toda esta gama de iPhones, desde el primero hasta no sé, creo que hace 2 años. Y esto, como el iPhone fue también un parteaguas de diseño, hay muchísima gente que se quedó prendada al iPhone, que le gustó mucho y siempre quiere mantener esta lealtad hacia el iPhone, y pues va comprando modelo tras modelo, tras modelo, tras modelo. ¿Y por qué? Porque logró esa emoción de tener el primer iPhone, generó un sentimiento de satisfacción en esta persona y por eso se generó esta lealtad. Ahora, como usuarios y como diseñadores, nosotros le damos a cada objeto una personalidad recurriendo a creación de personas y escenarios. Les voy a poner en unos segundos, les voy a poner algunos ejemplos de cómo los productos pueden tener personalidades. Solo quiero subrayar, para no tener problemas, que yo no estoy de acuerdo en varios. Sin embargo, tenemos que admitir que la mercadotecnia nos hace ver los productos de cierta forma, y si se venden dirigidos a un determinado usuario, sí se puede catalogar como sexismo, como discriminatorio. Sin embargo, funciona. Lamentablemente, la educación que tenemos nos lleva a este tipo de productos. Dicho esto, espero que nadie se ofenda por los productos que voy a poner a continuación. Entonces, esto es la personalidad. Con la personalidad, en un producto se le genera un género. Lo podemos identificar si es masculino o femenino. Podemos darle una personalidad identificándole una edad. Depende del producto, la edad que va. Si es un juguete, pues es claro que va dirigido a un niño, pero si es un juguete de una figura de acción de He-Man,
pues la edad ya no va tanto hacia el niño, va hacia los coleccionistas, que son la mayoría de mi edad, los que coleccionan He-Man, pues porque era cuando yo era niño. También nos generan los ingresos, o sea, un producto lo podemos identificar hacia qué tipo o qué nivel socioeconómico va. Puede ser por acabados, puede ser por materiales, puede ser por tecnología. Y también se le puede dar una personalidad a través de los intereses. ¿Qué tipo de persona está interesado en este tipo de producto? Por ejemplo, una raqueta de bádminton no es algo que genere mucho interés en un fanático de fútbol. A lo mejor genera un interés momentáneo para, no sé, un convivio familiar, pero no es algo que normalmente la gente promueva. Pero, sin embargo, la gente que le gusta mucho el bádminton ve una raqueta como el de bádminton y la analiza, la estudia, ve el grosor de las cuerdas, ve la resistencia, ve la calidad del material, ve si es ligera, etcétera. Entonces, depende mucho de los intereses, la personalidad de nuestro producto. Entonces, como les decía, les voy a presentar algunos productos. No los diseñé yo, simplemente son ejemplos de cómo se les da personalidad a los productos. En este caso tenemos un shampoo. El shampoo es básicamente lo mismo por dentro, sin embargo es comercializado del lado, bueno, yo lo estoy viendo del lado izquierdo, de la pantalla. Tiene textura lisa, color negro, colores azules, las letras muy fuertes. Del lado derecho tenemos un producto que está con curvas, que muestra fruta, que muestra colores, que muestra un poco más de juego. Y entonces uno, si yo le tuviera que poner una personalidad al producto, entonces decimos, el producto de la izquierda tiene una personalidad basada en el nicho de mercado al que va dirigido. Entonces, a lo mejor es un producto masculino de 20 a 30 años y con un nivel socioeconómico medio. Entonces, yo ya le estoy dando una personalidad a este objeto. Del otro lado, también le podemos dar personalidad. Entonces, le podemos decir, bueno, está curvo, entonces puede ser para alguien en sus 20s, puede ser alguien que quiera estar fresco, que quiera oler bien. Y ahí están las diferencias. Aquí tenemos un ejemplo, entre comillas, involuntario del mismo producto. Este es el tequila centenario. Tengo 4 presentaciones del tequila centenario. Y todos ustedes que están viendo esta imagen ya le están asignando una personalidad a cada uno de estos. Del lado izquierdo tenemos una presentación del centenario especial, y entonces le decimos, bueno, este parece como un regalo para una persona, no sé, de 40, 50 años. Luego tenemos un tequila añejo, entonces decimos, bueno, esto a lo mejor es para alguien que está en sus 30s. Tenemos un tequila rosado. Entonces, en la presentación, como está el anuncio, que lo están acompañando de flores, le están tratando de dar una personalidad que a lo mejor si nosotros lo vemos en la tienda no le daríamos. Yo si veo el tequila rosado, a lo mejor digo, debe de saber diferente, vamos a probar un sabor diferente. Sin embargo, esta publicidad, y por eso precisamente lo puse con la publicidad, nos está tratando de dirigir a un público, nos da a entender que femenino. Entonces, ahí le están dando esa personalidad. Y del lado derecho tenemos el centenario blanco, que como es por nivel de precios, a lo mejor dicen, este es para adultos de 20 a 30 años que no quieren mezclar y no necesitan un tequila de tanta calidad. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se le da la personalidad a los productos. Tenemos otro aquí, que vuelvo a decir, no los diseñé yo. 2 planchas. Las planchas podrían ser exactamente iguales, sin embargo, una plancha decidieron hacerla rosa
y la otra decidieron hacerla azul con toques metálicos y con la manija más tosca y que se viera más angulada. ¿Por qué? Porque están tratando de llegar a un público diferente. El producto es el mismo, es una plancha a vapor y podría ser exactamente el mismo producto y lo podrían, y en mi opinión, no debería ser necesario hacer estas distinciones entre uno y otro. El producto es la plancha y punto. No deberían de tener que ponerle personalidad al producto. Sin embargo, esto va con la narrativa que les estoy platicando. Ahora, ¿cómo creamos estas historias? Voy a tener que acelerar un poco, me estoy dando cuenta que me estoy prolongando. Nosotros como diseñadores hacemos estas historias haciendo perfiles de producto, hacemos con los materiales y las formas que les asignamos y la presentación de cómo lo exhibimos, cómo lo metemos en una caja, cómo lo ponemos a la venta. Esa es la forma que nosotros creamos estas historias. Ahora, el diseño debe guiar al usuario, debe involucrar al usuario con el objeto, debe captar su atención como la trama de un libro. Entonces, si nosotros no logramos involucrar al usuario con nuestro objeto, vamos a perder, digamos, un potencial. Si nosotros, cuando alguien está usando nuestros productos, no lo involucramos, estamos perdiendo oportunidades de venta muy grandes. Ellen Lupton nos propone una tabla de valores económicos, que es básicamente los valores que se seguían en diferentes épocas por el tipo de producto que se ofrecía. Voy a tratar de hacerlo rápido. Hace unos años la economía era mercantil, eran los productos de la materia prima directa, digamos, se nos vendía, era un comerciante, se vendía en un mercado y nosotros lo que buscábamos eran las características. La fruta está verde, la fruta no está verde, entonces era la forma que se manejaba. Luego tuvimos con la revolución industrial el desarrollo del producto, donde ahí lo que interesaba era cómo se fabricaba, el usuario y las funciones que podía tener este producto. Hace unos años, hace no tantos años, se empezó a enfocar todo en el servicio, en cómo con el buen trato que yo te puedo brindar con mi producto, puedo captar la atención. Entonces, ahí el comprador era un cliente y el vendedor era un proveedor. Y hoy en día lo que se está buscando son las experiencias, es el diseño basado en las experiencias, donde nos involucran en esta parte del diseño y es un diseño memorable, es un diseño único y se le considera más que un cliente el comprador, se le considera un huésped. Yo te estoy brindando esta experiencia con mi producto. Aquí les voy a poner cómo la evolución del Lego tiene que ver con estos productos basados en experiencia. Cuando empezó Lego, ya los sistemas Lego de plástico se comercializaba así. Se metían todas las piezas dentro de una caja y se te decía, haz lo que quieras con estos productos de Lego. No nos estaban dando. Luego se empezó a comercializar el Lego ya con estos sistemas ya preformados, donde se nos decía, esto es lo que puedes hacer con este producto. Te estamos dando este producto como tal y tú lo armas de esta forma. Luego empezamos con sistemas más complejos como los Mindstorms, donde ahí se cambió el enfoque del Lego a un producto donde estábamos dando un servicio, en este caso es servicio educativo, donde nos estábamos concentrando en cómo iba a ayudar el Lego a aprender algo. Y hoy en día tenemos este tipo de productos, el Lego Mario, que básicamente están diseñando una experiencia distinta. Ustedes tienen su muñequito de Lego Mario, lo pueden ver aquí en este GIF, cómo parpadea, cómo se quema, cómo grita, cómo canta, cómo la música. Y entonces se les invita a los niños a que tomen fotografía del circuito que están armando su Lego Mario, toman la fotografía y con el Lego Mario lo ponen a funcionar y se va guardando toda la experiencia de la pista que el niño creó, se guarda y se sube a este sitio de internet, se comparte con los demás niños, esta es mi pista y así me fue y obtuve tantas monedas
le estamos dando una experiencia diferente a los Legos, una experiencia donde cambia totalmente el enfoque de estos productos. Aquí les pongo otro ejemplo, cómo estas experiencias se traducen al diseño de muebles. Diseño muebles, pues, ibas a una tienda, ibas al showroom, te gustaba, te lo llevabas. Ahora la experiencia es diferente, te dejan manipular tu mueble, te dejan personalizarlo, en este caso hasta puedes cambiar el suelo, puedes cambiar el tipo de la pared para tratar de visualizarlo en tu propia casa. Entonces, más que una personalización, esto es una forma de la experiencia de la compra de este producto en particular. Les voy a poner aquí una historia evolutiva de un objeto. No sé si alguien con ver esta fotografía se imagine qué es. Este es un objeto que todavía se sigue utilizando en las casas. Este es un objeto del siglo XVII que se utiliza todavía en nuestras cocinas y el arquetipo es prácticamente igual. Si hay alguien por ahí, por el chat, que quiere escribir qué producto es este, pues lo pueden escribir para que cuando ya se revele qué producto era, puedan decir, ah, yo sabía desde el inicio. Esto es el siglo XVII. Se utilizaba este producto y luego vino la evolución de ese producto. Ya se creó un tipo prensa. ¿Para qué es esto? ¿Esto qué nos está ayudando? Estos dos formaron arquetipos diferentes. Los arquetipos son los orígenes de familias diferentes. Entonces nos formaron arquetipos. Y aquí tenemos la evolución de esos arquetipos. Esto es un exprimidor de cítricos. Entonces tenemos el exprimidor de cítricos que tiene los mismos elementos que la primera imagen. Tenemos un elemento central donde se exprime, luego se formó el arquetipo de la prensa y tenemos una prensa con palanca de brazo, y estos todavía se evolucionan más hasta convertirse en electrodomésticos, donde en el caso del que tiene la pieza central se mueve para facilitar que se exprima, y en el caso que tenemos en la izquierda, se aprovecha la palanca para que, combinado con un elemento central, se exprima mucho más el jugo. Todo esto va hacia el diseño emocional, que el diseño emocional es provocar emociones a través de experiencias, anticipar las necesidades, involucrar a los usuarios, influir en las decisiones, aumentamos la motivación, y cuando un usuario tiene emociones positivas con un producto, las utiliza vez tras vez. Esto es a lo que voy. Cuando nosotros involucramos a nuestro producto, le damos una narrativa, le damos una historia, lo hacemos que la persona le dé esta historia, se convierte en diseño emocional. Y esta es la intención del diseño emocional, tratar de reducir los desperdicios, tratar de que la gente utilice y utilice y utilice el mismo producto para no generar tantos desperdicios. Esto es una tendencia actual de diseño, justamente tratando de evitar la contaminación. Y esto también es el diseño de experiencia de usuario, el diseño UX, que son todos los aspectos relativos. Los dos tienen que ir combinados para que uno se enfoque en la calidad, es para conocer a los usuarios y generar empatía con ellos. En el diseño de experiencia de usuarios se tiene que hacer mucha investigación para poder conocer cómo los usuarios se van a interactuar. Como a mí me gusta decir, esto va a todas las áreas de diseño sin apellidos, al gráfico, al industrial, al diseño de interiores, arquitecturas, a la animación, al web. Todo esto que les acabo de platicar, todas estas historias de los objetos, de los productos, se pueden aplicar en todas las áreas de diseño. Y bueno, pues ya doy por concluida porque creo que ya me pasé el tiempo. Muchas gracias. Javier, ahí estoy ya, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. No te preocupes por el tiempo, aunque sí estamos ahí sobre la marca, pero bueno, sin problema. Bien, muy bien. Historias, de repente no sé para dónde ibas, pero te fui agarrando el hilo y todo. Muy interesante, muy interesante cómo lo planteas. Y al final cierras con esto que yo pensaba, ¿no? Aplica para todo lo que es diseñado al final del día. Pensé que en algún momento ibas a desmenuzar esto de que diseño es resolver problemas,
pero bueno, al final, bueno, problemas de diseño al menos, ¿no? O resolver problemas a través del diseño. Pero bueno, regresando al tema de las historias, yo siempre hago mi acordeón. Eh, ¿Qué pasa con aquellos objetos que yo aquí le puse que tienen su alter ego y terminan con una función distinta a la que fue proyectada, ¿no? Hay casos, francamente no me viene algo a la memoria de momento, pero de repente hay situaciones por ahí de objetos que hasta resultaron ser muy famosos, pero con un uso distinto al que originalmente fueron proyectados. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? De repente no está resuelto para esa función en particular, sin embargo, cobra vida con esa nueva función y a veces hasta se vuelve un éxito, ¿no? Y por supuesto están aquellos, me viene a la mente la Ponte Agastec, que no sé si lo ubiquen por ahí, de 20 años ese modelo, bastante feo, pero me acuerdo que leí algunas reseñas automotrices y decían que de mecánica era muy bueno, simplemente estéticamente jamás funcionó, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Creo que un diseñador no puede prever esa segunda vida, pero cómo se da? ¿Cómo se da esa segunda vida del objeto? ¿Cómo la leerías tú, no? Y la otra que por ahí empieza a hacer ruido es el tema de cuando el objeto o el producto se empieza a volver objeto, por no decir cosificarlo. Algo que yo creo es que un objeto tiene un uso para el cual está proyectado, está diseñado, y entonces lo que sigue es ponerlo a funcionar en ese uso, ¿no? No creo los objetos para tenerlos y guardarlos, salvo que su uso sea la exhibición. Pero bueno, me quedo, para no revolver las cosas, me quedo con la primera. ¿Cómo lees tú estos casos en los que los objetos toman una segunda vida distinta a la que originalmente estaba pensado y generó esa historia de la que nos platicaste? Mira, lo que estaba platicando, los objetos no son estáticos, o sea, el simple hecho de que un objeto termine siendo usado para otra cosa nos demuestra justamente esta parte del estático. Y voy a aprovechar el ejemplo que ya había utilizado. El exprimidor de Philip Stark es uno de los más claros ejemplos de cómo un objeto que fue diseñado, fue diseñado, la intención de Philip Stark también era una crítica a los productos. Este exprimidor de cítricos está diseñado en el estilo postmoderno y era una crítica a todo el buen gusto y todo. Entonces, él lo diseñó para exprimir limones, para exprimir cítricos, y nadie que yo conozca que tenga ese exprimidor lo utiliza para eso. Pero eso sí, se ve muy bonito en las mesas, en las chimeneas, exhibiéndolos, porque es un producto bonito, es un producto llamativo. Este producto fue formando su propia historia y pues fue agarrando, digamos, que este aire, y es parte justamente de esto de las historias de los objetos. Un objeto, déjame tratar de encontrar otro ejemplo que pueda utilizar para no quedarme solo con el exprimidor de Philip Stark. Eh, pero son cosas que van teniendo. No sé si alguien de aquí, probablemente la mayoría son muy jóvenes, pero en los 80s hubo una moda que las mochilas se hacían con alambre recocido. Se hacían unas mochilas espantosas con alambre recocido porque estaban muy de moda y que todos los niños querían, al menos en la zona que yo vivía, todos los niños querían tener sus mochilas de alambre recocido. Feas, mal hechas, y no servían para hacer mochilas. No servían para hacer mochilas porque en un día de lluvia, pues todo el contenido que tenían se echaba a perder. Entonces, este producto, en este caso, no sé, a alguien se le ocurrió hacer estas mochilas de alambre recocido y alguien se las compró y se fue generando una moda, una tendencia que nadie supo controlar, y la historia de este objeto nunca debería haber, entre comillas, existido, pero se creó una historia de un momento en que a alguien se le ocurrió que las mochilas tenían que estar hechas de alambre, pesaban más, eran imprácticas, eran feas, la verdad, pero pues fueron creciendo hasta formar una historia que ya es anécdota. Entonces los objetos siempre tienen alguna historia que contarnos. Y pues muchas veces esta historia termina siendo muy distinta de la que se fue generando. Se me va el audio. Muy bien, Javier, muchas gracias. Vamos a ver con Yasmín.
¿Cómo andamos de preguntas? Jazz, por favor. Claro, menciona Cristian Carretero. En el caso de la arquitectura, con una intervención y o remodelación en un patrimonio construido o en un inmueble viejo, ¿se rescata de alguna manera o se devuelve su valor y a cierto punto su historia? ¿Hay posibilidad y cómo devolver la historia al objeto o producto, hablando en diseño industrial, sin dejar a un lado su historia con la que fue concebida o creado? Claro que se puede, y te voy a enseñar un producto que tiene esta historia, que tengo aquí a la mano. Esto, una cámara Polaroid de los 80s. Ahorita no funciona. ¿Qué pasa hoy en día? Se están vendiendo las cámaras Polaroid. Se les pulió, se les adaptó a algunas cosas, pero se siguen vendiendo las cámaras Polaroid, las cámaras estas que te imprimen la fotografía. El concepto sigue siendo utilizado. Entonces, se rehabilitó un concepto. Inclusive te puedo decir que el mercado de la nostalgia en nuestro país es un mercado con un éxito sin igual. Entonces terminan de rediseñar y rediseñar un mismo producto para sacarlo N tantas veces y se sigue poniendo, permítanme. Bueno, entonces sí se puede, se ha hecho y se va a continuar haciendo porque son los productos que tienen éxito se tienen que explotar, se tienen que seguir vendiendo. Simplemente se sacan modelos clásicos, se sacan que si el Wii clásico, que si el Nintendo, que si el Sega Genesis, todo este mercado de la nostalgia es básicamente el planteamiento que me estás poniendo en tu pregunta, según yo lo estoy comprendiendo. Gracias. Menciona Ramiro Salgado, es un exprimidor. Tan, buenas noches. ¿Cree que los significados que le damos influyen en la historia de los objetos? Claro que influye. Si no le diéramos el significado que le damos a algo, los productos desaparecen o no desaparecen. Si nosotros creamos una historia, una narrativa a través de un objeto, este objeto cobra valor. Volviendo un poco a este mercado de la nostalgia, este mercado de la nostalgia existe porque se le dio un valor a los productos que salieron en estas décadas de los 80s, 90s. Se les dio un valor agregado a esos productos y hoy en día se trata de recobrar esos valores. Se trata de volverlos a poner ahí y claro que influye porque simplemente estas mochilas que les estoy platicando de alambre recocido, yo no veo cómo alguien va a volver a tratar de poner eso de moda. No puedo decir, no va a pasar, sin embargo, no creo que sea algo cercano que alguien saque sus mochilas de alambre recocido, sobre todo si se asoman a la ventana el día de hoy, no sirven para nada estas mochilas, son pesadas, son feas y no sirven, pero este valor que le damos, claro que influye en la historia de los objetos. Gracias. Menciona Jorge Páez, ¿hasta qué punto se puede retomar diferentes estilos de la historia del diseño industrial a nuevas ideas u objetos sin caer en ser retrógradas o perder el sentido de la innovación? Y la segunda pregunta es, ¿usted consideraría que dedicarme a emplear estilos del arte del siglo XX en objetos nuevos o modernos con toda la tecnología actual y tomando en cuenta lo que significa avanzando a manera, por ejemplo, de trasladar un capricho arquitectónico a un objeto, que sea posible diseñar una mesa inteligente, pero con estilo de art deco, sea algo viable? Claro que es viable y de hecho ya lo hacen. Venden los famosos reproductores de MP3 que parecen radios viejos, estilo justamente Art Deco. Sí se puede retomar los diferentes estilos. La historia es un ciclo, ¿no? La historia del ser humano es cíclica, no hay momento que se retome. Ya estuvo el estilo clásico y ya tuvimos el estilo neoclásico. Entonces, se va repitiendo la historia en sí misma. En la historia inmediata nosotros nos podemos dar cuenta que lo que las generaciones de hoy juegan o disfrutan es a lo mejor lo que les gustaba a nuestros abuelos.
A veces se salta generaciones, a veces no. En la ropa se ve mucho esta repetición de los estilos y cómo no se caen en ser retrógradas. La moda de los 70s fue prácticamente la misma de finales de los 90s, y va dando vueltas hasta que se va cerrando un ciclo, pero siempre se puede retomar lo del pasado. En este caso de los caprichos arquitectónicos, muchos ya no son considerados siquiera caprichos, ya son considerados nuevas tendencias. Es muy difícil innovar en el sentido estricto de la palabra. Nosotros podemos innovar en la forma que se fabrica, podemos innovar en la forma que se comercializa, podemos innovar en materiales, podemos innovar en formas de producción y sigue siendo el mismo producto. O podemos hacer un producto con todo un producto nuevo que aproveche todo lo que ya está desarrollado. Innovar en el sentido estricto de la palabra, se puede innovar inclusive en el comercial que se utiliza en la tele para vender el mismo producto. La innovación no es algo cuadrado, no es algo que esté escrito en piedras. Innovar puede ser en muchos sentidos. Entonces, por supuesto que se puede seguir innovando. Nunca se va a perder este sentido de la innovación, siempre y cuando sigamos jugando con estos cambios, a lo mejor leves o a lo mejor drásticos en un producto. Gracias. Menciona Kevin Rosas. Muchas gracias, profesor, por esa presentación. Yo tengo unas preguntas. ¿Cómo es que afecta el conocer la historia de ciertos objetos para poder generar un concepto de diseño? ¿Usted cree que todo diseño actual se basa en objetos del pasado? ¿Y cómo inspiran los objetos ya hechos para realizar nuevos? Muy buena pregunta. No considero que todos los objetos tengan que estar basados en el pasado. Siempre va a haber los productos que rompen los paradigmas. Tenemos este ejemplo de las iPods. Las iPods vinieron a romper todo lo que existía hasta ese momento. La reproducción en MP3, que a lo mejor alguien consideraba que no iba a existir, pues sí se vino a romper. Antes de las iPods teníamos los Walkman, y a pesar de que en esencia es el mismo producto, porque es un reproductor de música, se cambió todo el paradigma. Volvemos a otro ejemplo, los celulares. Los celulares también se rompió este concepto que íbamos manejando del teléfono clásico, que también el teléfono clásico se rompió se terminó rompiendo. Si nos vamos para atrás, en los primeros teléfonos tenías el auricular en la pared y teníamos el micrófono separado. Ericsson y Norman Bell Geddes diseñaron el teléfono con el auricular junto. Luego vinieron los celulares que mantuvieron esa misma configuración. Luego vinieron los teléfonos inteligentes que ya rompen. ¿Por qué? Porque están innovando en otro tipo de funciones en un mismo producto. No todo lo que lo que existe en la actualidad está basado en el pasado. Es muy importante conocer lo que existe, eso sí, es un hecho. Nosotros no podemos olvidar de los que existe, pero no todo lo que va a existir es lo mismo. Siempre va a haber estas cosas que van a romper los paradigmas. Hasta en los globos hay cambios, hasta en los globos que inflábamos antes nada más, hasta en estos ya existen globos a control remoto que ustedes pueden manejar, ya existen globos que se expanden, hasta en esas cosas tan simples se van rompiendo estos parámetros, estos estereotipos. Gracias. Menciona Francisco Gerardo. Gracias, Javier. Muy interesante su presentación. Ramiro Salgado menciona, muy bien, Javier, muy interesante y muy completa tu presentación. Jaime comenta, la historia de los objetos y lo que desencadena es siempre aleatorio. Me encantaron los temas, aunque tengo una posición diferente frente a varios puntos. Ha sido un gusto escucharlo. Francisco Gerardo menciona, el objeto concebido desde el proyecto de diseño es un conjunto de narrativas propuestas al usuario. Hoy en día los usuarios ya no recibimos pasivamente esas narrativas, sino que las articulamos a lo que su uso nos permita crear. En general, es lo que llamamos contexto de uso o bien proceso y vida cultural del objeto. Cultural en el sentido de proceso sociohistórico, político y económico. Y menciona Regina Ramírez. Muchas gracias por la presentación, profesor. A lo largo de la historia, los estilos de diseño
empleados se han ido evolucionando y transformando, y hoy en día la tendencia es usar estilos vintage. Usamos los estilos de diseño de diferentes tiempos, es decir, siempre volvemos a diseños existentes. ¿Es mejor usar lo que ya fue o buscar crear un estilo nuevo? No, siempre se tiene que buscar algo nuevo. O sea, la intención de la evolución del hombre es siempre ir para adelante, no para atrás. Lo que pasa es que para ir para adelante siempre tenemos que hacer una pausa y dar 2 pasos para atrás y entender lo que está y volver hacia adelante. Esto es un constante de la historia del hombre. El hombre siempre avanza, se pausa, da unos pasos para atrás en su propia historia y avanza un poquito otra vez. Eh, Porque no nos podemos olvidar de lo que existe, pero para que no nos olvidemos tenemos que pausarlo y al no olvidarnos podemos pensar en cosas futuros. Sí, se recicla mucho diseño, sí, se reciclan muchas ideas, sin embargo, siempre se tiene que buscar cosas diferentes para esto. Lo que yo quería con toda esta plática que les estoy dando es que ustedes que están estudiando tienen que aprender a apasionarse de lo que están haciendo. Cuando ustedes diseñan algo, tienen que crear esta narrativa de su objeto. Si ustedes no son capaces de crear esta narrativa de su propio objeto y pensar, lo voy a comprar yo voy a comprar esto que hice, ¿quién me va a comprar esto? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué lo hice asado? ¿Cómo me gustaría que fuera? Si ustedes no se ponen a platicar con lo que están diseñando, terminan diseñando cosas y terminan diseñando cosas que ustedes mismos no se sienten satisfechos con lo que entregan. Entonces, a esto va toda esta historia de los objetos, es justamente para que hagan esta reflexión, esta introspección y piensen, todos los proyectos que les dejamos los profesores no son caprichos de nosotros. Ustedes tienen que verlos como una oportunidad de contar algo con estos proyectos que se les asignan. Y el último comentario es de Cristian Carretera, donde menciona, cierto, gracias Javier. Son Nada. todos. Muy bien, gracias, Min. Javier, rescataste algo que se me estaba olvidando, que mencionaste por ahí hacia el inicio, de que si al diseñar no estarías satisfecho, no sea para ti atractivo ese producto. Y me hiciste recordar que es algo, una reflexión a la que yo también invito a mis alumnos en arquitectura. Más allá del proyecto que estés haciendo, tienes que visualizarte en él y que sea un espacio disfrutable para ti. Y me voy al extremo, ¿no? Incluso si fuera una cárcel, ¿no? Por supuesto no queremos estar ahí, pero pues ya entrados en la situación, que sea algo digno, ¿no? Que sea algo digno como espacio habitable. Si no, pues ¿qué estamos haciendo? Que ni siquiera nosotros estamos convencidos de ello. Creo que hay mucho que explorar por ahí. El tema de la narrativa, creo que sí hay que ver más, porque puedes tú proyectar hacia dónde va a ser su vida, esta narrativa de historia del objeto, pero el usuario le va a dar cualquier uso y abuso como cada uno de nosotros podrá hacerlo, ¿no? Javier, como siempre, tus participaciones muy buenas, muy buenas, siempre sorprendes con algo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. El llamado a los alumnos a participar y demás, pues sí, buenísimo, porque justo el espacio es para ellos en principio. Los demás nos sumamos para disfrutarlo, pero se genera pensando en ellos, ¿no? Y pues nada, vámonos. Sigue lloviendo, como la canción seguía lloviendo fuera. Ha estado muy intenso por el rumbo de Tizapán, parece que no es un buen escenario, pero pues cuídense todos, que sea muy buena noche y regresaremos el miércoles a las 5 de la tarde con la segunda jornada de este tercer foro, otras 4 ponencias que van a ver que van a estar a la altura, esto es, muy bien. Buenas noches a todos, descansen, gracias por su atención. Gracias.